Así que nos vamos a centrar hoy en esto. Muy bien. Características de la joyería clásica, por un lado, y después vanguardias de la joyería del siglo XX, que en realidad ese título es bastante amplio y yo lo acoté bastante en lo que respecta a tópicos puntuales de la joyería del siglo XX. En esos tópicos puntuales de la joyería del siglo XX dejé de lado a Swarovski, porque convengamos que es un apartado que amerita toda una clase y no una mención. ¿Tá? Así que ahí estamos admitiendo más gente, entonces vamos a continuar. Las características de la joyería clásica yo las separé por momento clave en la joyería o por lugar clave. ¿Tá? No están ordenadas alfabéticamente, ni por tiempo histórico, ni nada que se le parezca, sino fueron, a medida que yo las iba trabajando en mi cabeza para poder expresárselas a ustedes, yo las fui anotando. Ven ustedes que está primero la Art Nouveau, después la egipcia, después la mesopotámica, la americana, la griega, bizantino, renacentista, romanticismo y Art Deco o Bauhaus, también que los incluí en un periodo puntual de la joyería. Entonces, como ven al lado de cada momento o lugar histórico, ven una técnica o un material, ¿verdad? Entonces podemos Que surgen ahí. ¿Eh? Surgen ahí con no, esa que época. surgen acá no. En realidad es que se le da más prioridad en sus trabajos de joyería a ciertos materiales o técnicas. ¿Ok? Ah, perfecto. ¿Tá? Perfecto. O sea, las características de esa época fueron, por ejemplo, en el Art Nouveau, las características generales del Art Nouveau se caracterizó en sus mayores características, se caracterizó por trabajar los esmaltes. ¿Bien? Después, la egipcia se caracterizó por sus trabajos en oro. ¿Me siguen? Sí. La mesopotámica se encargó de profundizar su trabajo y de mostrarle al mundo en su época la fabricación de los camafeos. Después vamos a trabajar cada uno de qué son y qué va. ¿Ah? La joyería americana, o la norteamericana, si se quiere, se caracteriza hasta el día de hoy por trabajar turquesas. Todo lo que es la joyería con turquesas. Todo este material después va a quedar grabado, está grabado y va a ser publicado. Después, la joyería griega se caracteriza por el granulado. La bizantina por un tipo de esmalte que es el cloisonné. ¿Ah? La renacentista trae un término al mundo que es del bijouterie. ¿Ah? Y es donde se empieza a trabajar con la palabra joyero. Hasta ese momento eran más orfebres. El romanticismo trajo a Tiffany, Cartier, Bulgari y Fabergé. Y el Art Deco y la Bauhaus trajo lo que sería una limpieza de lo rebuscado de las joyas y el agregado de nuevos materiales no convencionales de la joyería, como son los plásticos y todos sus derivados, y metales bajos o aluminios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Bien? Sí. ¿Se va siguiendo? Después te paso la imagen a vos, porque si no es complicado. ¿Está? Porque tengo gente por WhatsApp y tengo gente por Zoom. Luego, entonces, vamos a ir paso a paso cada una de estas temáticas, esmaltes, oro, camafeos, turquesas, y ver ejemplos de esas piezas y cómo estaban construidas y qué complejidad tenían. ¿Bien? Perfecto. Sí. Los esmaltes. Los esmaltes hay a grandes rasgos entre 3 y 4 variantes de esmalte. ¿Tá? Está el cloisonné, están los esmaltes que no tienen base, o sea, que son en el aire,
el primero que dijiste era cloisón. Cloisón. Sí, como estamos. Estos temas, Claudia, después van a quedar grabados, así que no es necesario que saques apuntes ahora. Está. ¿Tá? Después va a quedar grabado y ahí vos vas a poder echar para atrás y para adelante las veces que quieras y sacar todos los apuntes. Además está decir que toda esta información que yo estoy dando todos los lunes ya está, seguramente, ya está albergada en la mediateca de Rutilo Joyas. Lo que yo hago es hacer un resumen de muchos repartidos para trabajar una temática en especial. Perfecto. Después, otro tipo de esmalte es el champlevé, que es un término muy francés que se trabajó más adelante en Francia en lo que respetaba al Art Nouveau. De ahí que el Art Nouveau trabaja muchos tipos de esmaltes y se caracteriza en la joyería mundial por sus trabajos en esmaltes. A la izquierda, a mi izquierda, se puede ver una peineta en nácar, y lo que parece nácar y oro, tiene un contorneado de oro. ¿Por qué yo no veo nada? Te veo a vos. Deberías ver. Deberías estar viendo. Te veo a vos, pero nada más. Abajo aparece un recuadrito. Ah. Fíjate, a ver, tocalo y se abre. Bien. No. ¿No aparece nada? No. Bueno, igual va a quedar grabado. Va a quedar grabado para que lo puedas ver después. ¿Por lo menos me estás escuchando ahora? Yo escucho perfecto. Te veo a vos con la boca, todo eso veo, pero no veo. Perfecto. Tan La idea es que se pueda ver, en realidad, sí. Fíjate si no estás tocando algo en la pantalla que no te deje ver. Yo por acá sigo, para aprovechar el tiempo. Bueno, teníamos una peineta, que decíamos acá en la izquierda, no sé si la ven que la estoy remarcando, enmarcada en oro. Todo esto brillante que está alrededor de la peineta de nácar es de oro, y tiene un trabajo de esmaltado, de sobrecubierta sobre el material. Esto le da un toque diferente al material, lo cubre todo, y hace que el metal no se vea presente. Sí sabemos que está como estructura para contención del esmalte, pero no lo vemos. En el segundo trabajo, que simula ser un broche o un colgante, se me hace, tenemos varias formas de trabajo. Tenemos, por un lado, una perla barroca, que cuelga abajo. Después tenemos un camafeo, es un camafeo diferente al que vemos, porque el camafeo tiene ciertas características de composición. Esta es una pieza que representa a una persona, agarrado de todo un armazón de oro, ¿no? Que parece ser como unas enredaderas, que tienen como si fueran piedras que parecen ser racimos de uva. Perfectamente esto podría ser la representación de Dionisio, en un trabajo en oro, donde se trabajó mucho la espiritualidad en esa época, ¿verdad? Estas son dos piezas diferentes de la misma época, del Art Nouveau. La siguiente pieza que vamos a ver es un broche con otra técnica de esmalte, ¿bien? En estas partes, en las partes más grandes. En las partes salientes o en la parte de estructura vemos el cloisón. Vemos perfectamente que es una técnica de cloisón. ¿Por qué? Porque vemos los tabiques que terminan una parte de la otra. ¿Tá? Y eso es característico del cloisón. Eso es un broche que tiene bisagras a cada lado de la pieza central, tiene un camafeo tallado, no sé si en vidrio o en otro material, y después posteriormente está todo esmaltado, así que seguramente sea metal la base. Voy rápido porque viste que los tiempos después se van y quedamos colgados por la mitad.
El trabajo de egipcio en lo que respecta a joyería, más allá de ser súper preciso, es enigmático. Nadie entiende, hasta el día de hoy, antropólogos, nadie entiende cómo ellos hicieron para trabajar tan perfecto el oro en esa época. ¿Ah? Y además, sabiendo que hay técnicas que se dan como conocidas con fecha posterior a los egipcios. ¿Bien? Entonces, como que todo lo egipcio es enigmático. La joyería egipcia también lo es. La joyería egipcia se caracterizó por mucho trabajo en oro, de gran calidad y tamaño. Esto que vemos es un brazalete con bisagra, y incrustaciones de piedras preciosas como lo son el lapislázuli y el ojo de tigre. El lapislázuli y el ojo de tigre, el lapislázuli es mucho trabajado para lo que era el tallado de escarabajos o incrustaciones en piezas de oro como la que estamos viendo, y el lapislázuli se utilizaba mucho para hacer incrustaciones en las esculturas como si fueran ojos. ¿Ah? Tienen, como vemos, tiene incrustaciones de piedra, tiene cincelado, tiene soldeo, tiene remaches, tiene un excelente pulido, tiene relieve, o sea, es un trabajo completo, por así decirlo. De ahí su enigma, ¿no? Cómo ellos, sin, se supone, tecnología aparente, podían construir todo este tipo de cosas. ¿No? La verdad que es un trabajo excelente. Y por otro lado, también se replica la característica clásica de Egipto, que es en todos sus objetos o su arquitectura, contar historia, dejar una huella de la historia contada. ¿Ah? La época de los camafeos es como trajo el auge de representar, de hacer retratos. ¿Tá? El camafeo no solamente era una representación de rostros, también se podían representar con la misma técnica flores, hojas y demás objetos, animales también y todo eso. Pero su auge y su continuidad en el mundo se dio a partir de la representación de rostros. En su momento se representaban dioses o se representaban gente muy de la alta sociedad. Hoy en día está la técnica como para representar la cara de, bueno, tu madre, tu padre, un hijo, un hermano o alguien muy querido también, ¿no? Entonces, la técnica del camafeo se hacía en una piedra ónix, blanca o negra, donde después se teñía, se le daba una pátina de color, y lo que quedaba por encima se limpiaba y quedaba resaltado y con un contraste, con un alto contraste entre lo que era la superficie que se veía y el fondo. ¿Ok? Esta pieza que vemos parece ser una pulsera grande o un anillo, no llego a distinguir exacto qué es la pieza, pero tiene de todo. Tiene desde piezas vaciadas, tiene unas flores con pátina negra, tiene unas incrustaciones acá de piedras que posiblemente sean brillantes de esa época, tiene los tres camafeos representados perfectamente. Tenemos una pieza central que es un poco más grande y después tenemos a izquierda y derecha dos piezas un poquito más pequeñas. Son tallados en una piedra, seguramente en una cornalina o en una piedra más básica, porque también llegar a ciertos detalles en piedras muy duras no se podía. Entonces, posiblemente sea alguna pieza tallada en una piedra blanda, ¿verdad? Recuerden que los tiempos en aquella época eran como que se podía trabajar una pieza con mucho más tiempo, pero la realidad es que estas piezas no estaban pensadas para un público general, sino para la burguesía.
¿ah? O la alta sociedad de esa época. El granulado. Bien. El Ay, qué granulado, divino. sí, el granulado, esto es un detalle de una pieza o un colgante, y el granulado generalmente viene acompañado de lo que es la técnica de la filigrana. Eso te iba a decir yo. Comúnmente viene acompañado de la técnica de filigrana. Para ahí, ¿qué es el Aquí, granulado? Porque la filigrana la veo, y el granulado. el granulado son las pequeñas bolitas de metal que ves soldadas Mm, en diferentes partes Ah, del colgante. perfecto. Generalmente se le da un espacio de base, que es la filigrana, donde después se trabaja todo el granulado. O sirve también para decorar como textura alguna superficie. Aquí en la clase de hoy tenemos una compañera que es muy nueva en el taller, pero tuvo una experiencia en lo que se refiere a joyería de otras latitudes y longitudes, que es la India, y en unas Mm, clases más adelante vamos a tener la oportunidad de escuchar un poco de su experiencia en lo que es el mercado de piedras, de lo que es su experiencia trabajando en alguna joyería de la India y haciendo sus primeras incursiones en la, en la materia. ¿tá? Pero el bien. granulado en realidad se trata de trabajar piezas de metal muy chiquitas y fundirlas en sí mismo para generar la bolita. Luego que se generaban las bolitas, se posicionaban en la pieza que se querían soldar y bajo una técnica que es un fundente líquido con limalla de soldadura, se lograba soldar todo y después una limpieza final. No es una técnica fácil, hay que tener mucho dominio del fuego, porque así como estamos soldando, podemos fundir todo enseguida. Mm, Entonces, no es que queda bonito porque lo hice bien, no, queda bonito porque sé hacerlo. Es una técnica que lleva mucho compromiso con la técnica y mucha atención a lo que realmente estamos haciendo, porque es un trabajo que o te queda bien o te queda mal. No hay, ujú, no, no hay medias tintas acá. ¿tá? Generalmente se bien. trabaja en oro o en plata. Luego tenemos las turquesas. ¿Quién no ha Ah, qué lindo. visto joyería norteamericana con turquesas, verdad? Se trabaja mucho, convengamos que toda esta parte de las turquesas en Norteamérica la empezaron a trabajar los indios nativos de Norteamérica, trabajando siempre mucho la plata y el cobre, y se empezó a incrustar en su momento turquesas que no eran del todo en un corte perfecto, no me sale la palabra, en un corte regular, ahí está, sino que trataban de aprovechar en su mayor medida la piedra tal como estaba, redondeándola y sacándole las partes que afeaban, si se quiere, la piedra o que molestaban al tacto. La piedra se utilizaba en su mayor cantidad con el hecho de no perder material. ¿tá? Y porque también los procesos rudimentarios de tallado de piedra en su época no habían sido avanzados como para poder llegar a una perfección total de un tallado de piedra. Es una piedra blanda, la turquesa, que necesita de un apoyo importante cuando se va a tallar, por eso comúnmente no se la talla tan perfecta, sino que se la talla más irregular, como decíamos hoy, para aprovechar más la piedra, pero también porque es muy frágil, entonces cuanto menos se toque la piedra, mejor aprovechamiento de ella tenemos. Eso es una piedra que cuanto más perfecta la vemos y más homogénea en su color dentro de un lote sea, es más trucha. Hablando mal y pronto así, es la piedra que más sintetiza el mundo. Hoy en día no es una piedra que abunde en el mundo, no es una piedra que esté al alcance de todos, no es una piedra cara, tampoco si se quiere, pero es tanta la cantidad de piedras que se sintetizan que es muy difícil a veces dar
con piedras realmente valiosas Naturales. o realmente naturales. La piedra por excelencia de turquesas, pues viene de Turquía o de el Arizona, en Estados Unidos. La turquesa de Arizona es una, y la turquesa, bueno, como le dice el valor a Turquía, viene de ahí. ¿Ah? Estas que vemos son piedras bastante similares. No sé realmente si eran así o en la foto fueron editadas así, pero muy difícil que veamos turquesas todas del mismo color, por más que sean todas del mismo lugar. Van de un tono verdoso, verde muy clarito, hasta un azul más pálido, pasando por una gama de colores más pasteles. A mí me hace acordar mucho cuando dejamos un jabón viejo en algún lugar y va como generando ese color verde, verde celeste. Ese es el color Medio característico opaco, de ¿no? la... Sí, es opaco. Cuesta darle brillo, cuesta darle mucho el brillo. Es una piedra complicada para darle brillo y generar, bueno, algo de calidad. Lo que comúnmente se trabaja es la joulita, que la joulita es blanca y mantiene ciertas líneas grises en su textura. Se tiñe de azul, un azul muy intenso, y eso es lo que se está vendiendo comúnmente como turquesa. ¿Ah? La joulita se le podría decir la turquesa blanca. El cloisón, como decíamos hoy, es un tipo de esmalte, pero que tiene tabiques. No es un esmalte libre, sino que cada pieza, cada parte, cada color está contorneado por metal, como si fuera un damasquinado, que entre sus zonas donde no hay metal va el color. O sea que cada pedacito que ustedes ven de color aquí en la imagen está contorneado por metal. Comúnmente se lo utilizaba con oro, se trazaba con oro las pequeñas líneas como si fueran filigranas, se apoyaba todo en la base y se rellenaba con esmalte molido. Luego se cocinaba a hornos caseros, hornos de esa época, y generaban una pieza como la que estamos viendo. Luego se limaba o se lustraba todo para dejar todo un sistema parejo, y terminábamos viendo una pieza de calidad como esta. No es más ni menos que esmalte procesado y contenido con metal, ¿tá? Para que no se disperse para cualquier lado. De ahí las figuras más exactas que se pueden trabajar. Difiere muchísimo de lo que es un esmaltado en cobre a fuego controlado, con soplete. ¿Tá? Voy a seguir con la otra imagen, que era lo que yo quería llegar hoy. El tema de billutería y joyería nace a fines del siglo XIX como un concepto nuevo para la joyería y para la bijou, que, bueno, como todo cambio, tuvo sus revoluciones y sus aceptaciones y sus contras, ¿no? Entonces, este cambio cambió el paradigma y cambió la forma de llamar a los orfebres. En aquel entonces, los orfebres eran quienes hacían todo lo referido a metales nobles, plata y oro, y piedras. Y a partir de este cambio, lo que se empezó a trabajar fueron otras instancias de joyería, y se empezó a diferenciar al orfebre del joyero. El orfebre era aquel que hacía o candelabros o arañas de techo en oro, con cristales. Se empezó a trabajar también, se empezó a trabajar la diferencia, por ejemplo, entre los anillos más básicos y los anillos más rebuscados. Todo eso trajo un cambio en la cultura del momento, que se empezó a trabajar con el nombre de billutería y joyero. Luego vino la época donde se implantó, donde se impuso la línea de Cartier, la línea de Bulgari y la línea Tiffany. No se olviden que Cartier arrancó en Francia y después puso su sucursal en Inglaterra y en
y en Nueva York, los 3 puntos estratégicos a nivel mundial de lo que era la joyería de aquel entonces. Tiffany hizo algo similar, Bulgari también, son marcas que hasta el día de hoy representan la joyería de alta calidad, ¿no? Trabajar para un joyero hoy en día en Cartier, Tiffany o Bulgari es algo de mucho prestigio, ¿verdad? Y tienen un equipo selecto de personas para trabajar. ¿Cómo identificás los Tiffany, Harbu? Hola para todos. Hola, ¿qué tal? Mirá, los Tiffany son muy clásicos sus diseños, sobre todo en la representación de animales, ¿tá? Y una textura, para explicártelo bien, una textura cargada de muchos brillantes. Casi no se ven las texturas del metal, sino que los metales sirven solamente para montar las piedras. La línea Cartier es más de composición, más de estructura, más de un concepto más innovador para la época. No se impuso tanto por sus modelos, sino por la característica esencial de su trabajo era llevar una joyería de extrema calidad, no ostentosa como la Tiffany, sino de extrema calidad. Tener la firma Cartier en aquel entonces en una joya era como hoy tener un Audi, más o menos. Bulgari se implantó muchísimo con los conceptos de originalidad en piezas bastante planas y además en lo que respecta a la composición con piedras, ¿no? Hasta el día de hoy, el anillo Bulgari, que es un Chevalier, lo vemos en cualquier mercado original o copiado, a tal punto que ese modelo de Bulgari, que todos conocen por Bulgari, el anillo es una patente que nadie puede replicar. Sin entrar en detalles técnicos o judiciales. Luego, ¿pero Cartier también no es un diseño de cadena? Que le llaman ese eslabón más largo. Cartier hizo muchos diseños de muchas cosas. Hay una cadena puntual que se le llama modelo Cartier, que es 3 eslabones chicos y 1 grande. Y así repetidas veces, tanto para pulseras como para cadenas. Y ese modelo se conoce como Cartier. También hay variantes, 1 largo, 1 chico, 1 largo y 2 chicos, y bueno, las variantes que quieran. Pero el clásico cadena Cartier son 3 eslabones chicos y 1 grande. Fabergé surgió, es un joyero ruso que en sus comienzos trabajó para el zar, para los reyes de Rusia, y el rey le pidió a él y a su equipo de trabajo, de gente, que construyera la joya más hermosa y un huevo que la contuviera. A tal punto que Fabergé cumplió con su cometido, con el encargue, y hoy en día son clásicos los huevos Fabergé. Si mal no recuerdo, son 25 huevos clásicos que la dinastía le pidió, uno por cada año de matrimonio desde aquel entonces, y son piezas espectaculares que contienen todas las técnicas están contenidas en esos huevos, y lo interesante de los huevos es que el huevo ya de por sí es una pieza de joyería, una escultura, pero al abrirlo, al huevo, adentro contenía la joya. O sea, la joya venía en su packing, y cuyo packing era un huevo. ¿Ah? Entonces, imagínense lo que es la joyería Fabergé. La joyería Fabergé era, como hablábamos hoy de Swarovski, es una joyería que da para hablar más de una clase, porque hay toda una historia atrás y hay todo un concepto de lo que es el arte de la joyería que está realmente completo en cualquier pieza de Fabergé lo contiene. ¿No? Yo creo que todos deben haber visto alguna vez en alguna foto algún huevo Fabergé,
y haberse quedado de boca abierta realmente. La Bauhaus, nacida en Alemania, pausada en 2 oportunidades y en la última ya no se pudo reabrir, albergó en su docencia a muchos artistas de la época, entre ellos Kandinsky, Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky, si mal no recuerdo, fue docente de la segunda época de la Bauhaus y cerró definitivo cuando la Segunda Guerra Mundial la clausuró. La Bauhaus trajo al mundo lo que era el desarrollo industrial en el arte. ¿Ok? Hasta aquel entonces se trabajaba todo, el arte se trabajaba pieza a pieza. Y la Bauhaus lo que trajo como concepto fue minimizar las formas, hacerlas más prácticas y hacerlas de manera que se pudieran repetir infinitas veces, ¿no? Hay, si se quiere, investigar un poco más, algunos edificios en la Rambla de Montevideo que tienen en sus halls sillas que fueron creadas en la época de la Bauhaus. Y sillas de esa época, de la Bauhaus, que obviamente no están para que nadie se siente, están ahí como piezas escultóricas. Eso pasa hoy en Montevideo, en la Rambla. La Bauhaus trajo, además de un concepto industrial, trajo un concepto de cambiar con los materiales. Lo hablábamos hoy, la época de los plásticos, la época de los materiales diferentes que podíamos trabajar para la construcción de nuevas piezas. Trajo la fundición como elemento característico de los trabajos en masa. Recordemos que, así como teníamos a joyeros como Tiffany, como Bulgari, como Cartier, todos hacían piezas prototipadas a mano, pero después había un proceso para llegar a las grandes industrias y llegar a los grandes mercados, de fundición. La Bauhaus lo que hizo fue minimizar el tema del diseño para darle más importancia a un diseño más práctico, pero además más repetitivo, ¿no? Es una escuela de diseño por excelencia, que existe el Museo de la Bauhaus hoy en día. Quien pueda estar algún día en Alemania y visitarlo, es altamente recomendable. Yo solamente lo conozco por fotos y porque, bueno, estudié en mi carrera un poco lo que era la Bauhaus, pero es un edificio emblemático por su edificio de la época, y emblemático por el concepto de diseño que cambió literalmente el mundo. Y obviamente la joyería se vio afectada positivamente o negativamente, eso lo va a decidir cada uno, pero se vio influenciada por la Bauhaus de la época. ¿Ok? Hasta aquí llegamos con la parte histórica de la joyería o digamos, algunos disparadores para seguir investigando de aquí en más con lo que respecta a la joyería de diferentes técnicas. Son las 8:42, yo tengo ganas de seguir trabajando con lo que son los tópicos de las vanguardias. No sé si me va a dar el tiempo para terminar. Arriba te parece que tenés menos de un minuto. Bueno, no sabía eso. Un minuto. Un No, minuto. ahora recién no me he dado cuenta que estaba acá. Bueno, ¿qué tal todos? Ahora los veo a todos. Hola, Lucía.